Bienvenidos a nuestro programa Corazón Limpio, que hoy queremos hablar con ustedes, con Tulio Dadillo San Mozón, sobre un tema, el reino de Dios, lenguaje de Dios, camino de salvación, este tema, ¿no? Y nosotros usaremos Génesis capítulo 11, ahí salió Torre Babel, o ciudad de Babel, y confusión del lenguaje. Y después Dios llamó a Abraham. Empezó con Abraham para levantar su reino de amor, reino de verdad, reino de obediencia, reino de paz. Pero los hombres quieren levantar un reino con violencia, con autoridad humana. Muy pocas personas quieren dominar toda persona que sea esclavitud, esclavos son eso. Eso sale guerra, amenaza, rey, injusticia, solo favor a los ricos, solo favor a los poderosos. Dios no puede eliminar los pecados con castigo, diluvio, ¿no? Entonces Dios, mirando imperio humano, y ahí Dios deja el pueblo como pagano, ya deja según su camino. Dios quiere levantar un reino de Dios, llamando a Abraham, y Abraham, por eso, padre de la fe. Acá, Génesis 11, 1 a 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Amén. Bueno, es una historia tan conocida. Los cristianos saben todo. Como niños también escuchando en la clase dominical sobre Torre Babel. Torre Babel no solamente un símbolo de capítulo 11, sino ellos quieren levantar imperio, nombre de Babel, como aquel momento ellos usando ciudad, español ciudad, significa es imperio. Primero imperio. Nimno era un hombre cazador, pero no salen de animal, parece cazador de los hombres, con violencia. Y él quiso hacer un imperio por su fuerza, y engañando a la gente, todos sean su esclavitud. Que Dios miraba maldad de los hombres, aumenta, y entonces no Dios descarta, sino amaba. Pero Dios mismo quiere levantar en lugar de imperio, reino de Dios. Llamó un hombre de fe, Abraham. Dios mismo levantará, terminará, completará reino. Que Dios mismo formó un pueblo para sí, Claro, con la base sí, claro. en el mismo Dios, Sí. con la base del pacto de Abraham y Dios. Por eso, con castigo no resulta bien. Entonces, por ejemplo, fuera de
jardín de Edén, no funciona. Y diluvio no funciona. Todo sigue caminando por su voluntad, por egoísmo, anda, ¿no? Con violencia. Ese video no podemos hablar porque algunos niños no se escuchan, entonces imposible, pero maldad, ¿no? Maldad del hombre sale del corazón. Eso es hipócrita y todas cosas. Que Dios sabe todo, preparó un camino de salvación. Y así, primero Babilonia, primero imperio, más que antiguo, más que egipcio, Faraón más que allá, pero Faraón tenía una cultura piedra para mantener su poder. Aunque muriera el rey Faraón, quiere dominar todo, porque él tiene vida eterna, solo él, otros no, porque es hijo de Sol o hijo de tal dioses. Pero Babilonia, que tiene otro técnico, más antes, como ellos hacen ladrillo, usando fuego y rodó con tierra, con agua, porque ellos vivían en una zona, río de Tigris, Éufrates. Allí muchos lodos están allá. Ellos hiciendo como piedra con fuego, un técnico sabía allí. Y también usando petróleo como asfalto. Sí. Se mezcla con harina, piedra chiquita y cosas líquidas, otro haciendo asfalto. Es un técnico muy bueno. Y también ellos que quedaban su tierra, hay mucha agua por río. Entonces, mantener fuerza necesitan asfalto, no entren agua. Egipto todavía tienen su pirámide porque es hecho piedra. Pero en caso de Babilonia, ese ladrillo que pasa tiempo, ahora que no queda más, solamente una colina, se llama, yo recuerdo, se llama Tel, una pequeña montaña, parece como colina, algo, Tel, pero no sé, español no sé exactamente cómo dicen, pero más o menos igual me parece ese lenguaje es un técnico, vienen de universidad, doctores hablan, no quedan más como parece colina, pero si cava más abajo salen letras. Es muy inteligente, que letras se escriben en la tabla de Rodó, como ladrillo, algo, ¿no? Y ahí quedan allá. Me parece que es muy inteligente, pero ellos hablaban aquel momento misma lenguaje, misma palabra, y ellos tienen miedo. Si quizá Dios envía otro diluvio, ellos quieren levantar una ciudad más fuerte cuando viene de agua, pero mantener su vida, quiere salvarse a sí mismo, engañando a la gente. Hagamos una ciudad como imperio, una ciudad usaba esclavos. Ellos quieren ser reyes o sacerdotes, algo poderosos. Bueno, pero Dios miraba violencia, usaba personas, esclavos, y Dios no aguanta esas cosas. 4, aquí ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. Por eso, hagámonos un nombre. Ese salió un emperador, como algo, ellos se unen por un héroe. Ese es de persona, de cultura secular. Y también ellos hablaban, por si fuéramos esparcidos sobre la paz de toda tierra. Dios quiere que llenan la tierra, pero ellos no. Quedamos juntos en el mismo lugar contra Dios. Nosotros llegamos al cielo. Dios descendió, aquí salió un singular, descendió para ver la ciudad y torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová. Y luego salió
Todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra. Y entonces, ahora salió plural. Descendamos, plural. Confundamos así su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, ahí Dios descienda y miraba, hizo un milagro para que no entienda su lenguaje. Y ahí ellos cumplan la palabra de Dios que llene la tierra. Nosotros ahora tenemos mucha lenguaje, español, inglés, coreano, japonés, chino y tal, esas cosas. Ahí Dios después llamó a Abraham, empezando reino de Dios, imperio Dios de amor, la paz, justicia, perdón, esas cosas. Los invito a ser hijos de Dios, ser libres. Por eso Dios ya creó un pueblo, nosotros llamamos judíos ahora. Hebreos. Sí, como primero pueblo, convertidos, hijos de Dios. Pero ahora, por la fe, ya no hay separación de judíos ni paganos o gentiles. Todos son un pueblo. Pablo sabe muy bien, ya nos habló de eso. Cito capítulo 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, un pueblo. Ahora salió un pueblo, ¿no? Que dedicando a hacer el bien. Amor, lleno de amor. Y celoso para hacer el bien. En este caso, celoso no sentido negativo, sino positivo. Sí. Con lleno de... Cuidando. Sí. Más bien. Sí. No peleando por celos, sino cuidando Sí, de que todo salga. Un deseo tan hacia fuerte para hacer el bien, para ayudar a otra persona. Es una fuerza palabra, celoso, pero en este caso muy positivo. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo. Ahora no hay separación entre judíos ni gentiles, solo uno. Eso salió capítulo 11 de Génesis, una separación, confusión, lenguaje. Pero el día del Pentecoste mismo también Espíritu Santo descienda, mismo aquel momento Sí. en Babel también Dios descienda. Pero ahora descienda, ¿para qué? Para que se unen, mostrando un lenguaje mismo. Creo que es que Sí. dice, para que todos hablemos en la misma cosa. Misma cosa, sí. Tu abuela ha dicho muy buena, esa misma cosa se llama... En Hechos. Perdón, sí, Hechos 2, capítulo 2. Entonces, Para que tampoco haya confusión, Sí. sino que hablemos del mismo evangelio. sí, claro. Una misma cosa. Sí, sí, claro. Para que caminemos juntos Sí, sí. en el mismo camino Claro. por el Señor Jesús. Fuerza de Jesús, no por hombre es que un poderoso que domine todo, ese sacamos todo, todos somos iguales, mismo, que perfectamente somos mismos, ni poderosos ni débiles, somos unos hijos de Dios. ¿Que quién nosotros levantemos? Jesucristo. Él murió por nosotros, mostró amor perfectamente, así. Pero mismo yo hablo ahora en mi mente español y coreano, ¿no? Dos lenguajes funcionan, pero yo cojo solamente hablando español, ¿no? Ese por mí y dentro de la cabeza ocurre, pero en ese caso Dios puede usar su milagro. Pedro pensaba hebreo, no sabe otro idioma, solo hablando hebreo, pero Dios cambió dentro de su cabeza poniendo una máquina espiritual, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos Su una máquina ahora. espíritu Sí, nos hace entender
el vocabulario de Dios. Sí, claro. El Espíritu Santo nos Sí, ayuda sí. a comprender y a entender lo que Dios quiere de nosotros. Sí, sí. Y él habla hebreo, pero no tiene otro idioma. Yo tengo dos, o inglés también tres, y yo puedo usar, pero aquel momento Pedro no hay. Y la gente escucha cómo su propio lenguaje se usan en la tierra natal. Sí. Ellos son judíos, pero vivían en otro lugar, ¿no? Sí. Y eso, cada uno escuchaba su lenguaje original, claro, su tierra. Sí, eso, Porque estaba el Espíritu Santo ahí, claro, arreglando, poniéndolo en orden para que hablemos una misma cosa. Sí, claro. Y ahí es donde el Señor Dios muestra a su Hijo la unión para escuchar el idioma de Dios. Sí. Jesús vino a traer el idioma del reino. Sí. Ese un poco miramos hacia Hechos capítulo 2, 5 o 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en Ponto y Asia, Y más abajo, alguna vez un versículo. en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Claro, ahí. Maravillosas de Dios. Maravillosas de Dios. Es que nosotros hablemos misma cosa de salvación que viene de Jesucristo. Como reino de Dios empezó por la fe de Abraham y camino hacia allá, Jesús vino y obedeció al Padre, murió y resucitó. Subió, nadie sube con cuerpo glorioso, solo Él. Antes subiera 40 días, tiempo, hablaba con sus discípulos. Exactamente Jesús hablaba del reino de Dios. Porque Jesús sabe todo. Hechos capítulo 1, 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Sí, es. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Después de 10 días, descendió Espíritu Santo. Jesús estableció el reino de Dios. La comunicación con Dios. Sí. Jesús vino a traer no solamente el reino, sino el idioma del reino, el idioma del Padre. Por eso Jesús decía: lo que oigo del Padre, yo lo transmito, yo lo digo. Y lo que Él me dice, le hablo a ustedes. Porque Él sabía el idioma del Padre. El idioma del Padre es el Espíritu Santo de Dios, que nos da cuando el Señor Jesús nos muestra su sacrificio, nos abre la puerta al reino y al idioma del reino. Dios ahora lo podemos oír nosotros, porque ahora conocemos el idioma de Dios, porque Jesús nos enseñó ese idioma. Jesús abrió la puerta para que entendamos a Dios. Entonces ahora nosotros hasta en sueños Dios nos puede hablar, porque ahora sabemos su idioma y conocemos su voz por medio de Jesucristo. Sí. Y entonces ahora que unimos por el Espíritu Santo amor de Jesús y ya caminando en el reino de Dios, amando familia, amar al prójimo y anda hacia maduración, más allá, santificación. Por eso perdón quita nuestro pecado del corazón
no por jabón, no por obra buena, sino sangre de Jesús. Orar por nombre de Jesús, entrando en la presencia de Dios. Eso, como nosotros hablando, lenguaje de Dios. ¿Sí? Como aquel momento, Torre Babel, ahora el día de Pentecostés, es una historia que mirando cara entre dos, mirando allá, y de Abraham hasta Jesús subió al cielo, envió Espíritu Santo. Es un largo tiempo, pero nosotros hablamos del reino de Dios, para establecer el reino de Dios. Y ahora nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso. Bueno, el cuerpo es muy necesario pero bueno, ahí está. Y esperando que baje Nueva Jerusalén, como un símbolo, no Jerusalén exactamente, pero un símbolo. Nueva Jerusalén o esposa de Jesús. Pablo habló, pueblo de propio de Dios. Y esperamos. Aunque vivimos en la tierra, aquí, nosotros viviendo en Uruguay, otros también viviendo en Chile, México, o Estados Unidos, España, o donde sea, en África, en Asia, pero nuestro corazón, ya Jesús reina como rey, por amor. Todavía faltan muchas cosas, no son imperfectos, pero caminando con Jesús, obedeciendo a Él, viviendo en la tierra, pero yo vivo en el reino de Dios. Como parece, hubiera estado, yo hubiera vivido en el reino de Dios, más que utopía, ¿no? No, Jesús Como nos acercó al reino de Dios para que nosotros ya empecemos a saborear ese reino. ¿Cómo se habla? Porque Jesús nos enseñó también cómo habla el Padre y nos enseñó a escucharlo al Padre. Nos abrió los oídos. Por eso dice, abran los oídos espirituales para que escuchen al Padre. Y todo aquel que oye al Hijo, oye al Padre. Y hay muchas voces acá en la tierra. Hay muchos idiomas. Y nosotros tenemos que conocer al Hijo para conocer la voz del Padre. Sí. Y tenemos que tener comunión con el Hijo para tener comunión con el Padre. Y para cuando el Padre hable, saber qué es lo que nos dice por medio de Cristo. Sí, entonces no andamos por deseo de carne y siendo cultura humana. Ese no, pero yo vivo según palabra de Dios y siendo cultura del reino de Dios, amor, verdad, también corazón puro, corazón limpio. Acá mismo estamos en una cultura humana, pero nosotros tenemos y estamos saboreando la nueva cultura que Dios nos trajo a través de Cristo. La nueva vida, el nuevo reino. Estamos aprendiendo aquí en la tierra a vivir como se vive en el reino. Él trajo el reino para que nosotros caminemos ya y sepamos, cuando estemos en el reino, cómo se habla ya. Sí, entonces los Sí. jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que dediquen su misión que Dios le da, estudio, por ejemplo, o arte, o deporte, cualquier cosa, ¿no? Y sean excelentes, porque es nuestra vida no contaminada por pecado, porque es limpiando cada día con perdón de Jesús. Y ahí podemos dedicar más tiempo a nuestra misión. Cada persona recibirá de Dios. Pero alguien, imitando cultura humana, que dentro del corazón, nosotros hablamos de pecado, ¿no? Doble corazón o egoísmo, perdiendo tiempo, o por ejemplo, te explico, en caso de joven, ¿no? Y perdiendo tiempo para alcohol, gastando dinero también, tabaco o droga, casino, conflicto con novios, por ejemplo, ¿no? O novias,
perdiendo tiempo. Para mí es absurdo, es basura. Que como doble corazón aman otro, perdiendo tiempo. Si nosotros tenemos una vida tan maravillosa, un regalo de Dios, Él se usa para agradecer al Padre. Eso no es la cultura humana, pensaba, ir a la iglesia, orar, es tan aburrido. Hacemos algo bonito, guapo o placer, nos da alegría. Ese engaño, por favor. Porque no es aburrido, sino más alegre, más paz, que más como aventura andando con Dios, que usando nuestro tiempo no a pecado, sino a palabra de Dios y descubriendo cosas bonitas, ciencia o matemática o música, cualquier cosa. Tan hermosa están delante de nosotros, pero el mundo siempre nos engaña, que tomamos un tiempo placer, pero perdiendo energía, dinero, tiempo. Y nuestra alma. Claro, nuestro alma también, porque es enganchado, como... Se va enredando. Sí, ahí, claro, ahí... Se va mezclando todo. Y nuestra alma, claro, después no puede escuchar a Dios. sí, Porque está toda una mezcla de idiomas, de culturas, que no podemos escuchar. y luego echando culpa al padre, su propio padre, ¿no? O echando culpa a otros, incluso a Dios. Sí, así, claro que sí. Así. Y por eso, en este momento, tan hermoso tiempo, pedir perdón y mirando la cruz. Y luego hagamos una vida nueva. Porque es que Uruguay o todo el mundo esperando auténticos hijos de Dios para ver la luz. Pero los cristianos andan con 2 novios, 3 novios y engaño. La gente miraba así, hablando de Jesús, ellos hacen eso, y copiando. No tienen miedo a Dios. Siempre pensando un abuelo muy bueno. Cualquier cosa hacen, te amo, te quiero, te perdonan. Se engañan total. Dedica a nuestro estudio o música, deporte, eso que no por ganancia, sino para glorificar a Dios. Y luego ganancia es dejar en manos de Dios. Nosotros ser libres. Y también seremos un brillante hijos de Dios. En la tierra, la gente mirando hijos de Dios. No solo nombre cristiano, no, hijos de Dios. Yo quiero imitar como Él. Yo quiero tener un amigo como Él. Es un cambio. Bueno, pero no esperamos la ciudad, todo cambie. Esa ciudad viene de mudar. Pero único es cada persona que convierte en cristiano o hijos de Dios. Es una vida maravillosa. Aunque la situación es tan difícil, pero nosotros vivimos como el cielo viviendo con Dios mismo, ángeles mismos, aunque caminando en la tierra. Esa esperanza tan bonita. Bueno, por eso nosotros hablemos aquí. Bueno, muchas gracias. Aún nosotros también somos imperfectos. Yo también cada día pidiendo a Dios perdón y limpiando mi corazón. Dios os bendiga grandemente. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.